el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Vamos al libro de Ezequiel 37. Ahí en Ezequiel 37 hay un relato del 1 al 6, hay un relato de la Biblia sorprendente. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, ¿quién le dijo? Dios, el Espíritu de Dios. ¿Vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, háblale a los huesos. Huesos secos, oigan la palabra de Jehová. Así dijo el Señor a estos huesos. He aquí yo voy a entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pondré nervios sobre vosotros, haré subir sobre vosotros carne y los voy a cubrir de piel y pondré en vosotros, ¿qué? Espíritu y sabréis que yo soy el Señor. Eso fue lo que le dijo Dios al profeta Ezequiel, que le hable a los huesos secos. Y fue la voz del profeta que dio la orden y los huesos secos comenzaron a moverse y a unirse uno con otro hasta formar el esqueleto y luego fueron llenados con músculo, fueron llenados con carne y quedaron ahí como personas pero inanimadas. Esto muestra el poder que hay en la boca de un verdadero predicador. La boca del predicador lleva el mensaje que transforma. Lo que digamos con nuestra boca es tan poderoso porque Dios unge la palabra para que sucedan cosas. Como Dios dice, y suceden las cosas cuando Dios hace que sucedan. Nunca menosprecies un predicador que sabes que está hablando de parte de Dios. Nunca lo menosprecies. No te pongas a criticarlo. Mejor cállate, porque vas a estar hablando en contra de Dios. Mejor cállate. Es cierto que hay hartos mentirosos, es verdad, pero en todos hay mentirosos. Hay buenos médicos y hay malos médicos, ¿sí o no? Hay buenos empleados y hay malos empleados, ¿sí o no? Igual en los ministerios. Hay buenos apóstoles y malos apóstoles, lo dice la Biblia en Apocalipsis. Hay buenos profetas y hay malos profetas. Hay buenos evangelistas y hay malos evangelistas. Hay buenos pastores y hay pésimos pastores. Hay buenos maestros y hay pésimos maestros. Pero uno tiene que tener cuidado y tener el suficiente discernimiento y conocimiento de no hablar cuando uno se encuentra con uno que es de Dios. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí que yo voy a entrar espíritu en vosotros y viviréis. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí hubo un temblor y los huesos se juntaron, cada uno con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Tenían alma, pero no tenían
espíritu. O sea que los cuerpos sin el espíritu seguían muertos, pero ya estaban formados. Pero ocurrió algo maravilloso ahí. El profeta profetizó y así como habló, sucedió. Verso 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a haber? Viviréis. ¿Cuándo es que vive un ser humano de verdad? Cuando entra el Espíritu de Dios. Y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y los voy a cubrir de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Pero no quedó ahí la cosa. Ya estaban los cuerpos formados y dice la Escritura en el verso 9, creo que. Profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y en el verso 10 dice, y profeticé como Dios me había mandado. ¿Y qué pasó? Entró el Espíritu en ellos y vivieron y estuvieron paradigmos sobre sus pies. Un ejército grande, dice, en extremo. Así como sucedió con el pueblo de Israel, así sucede también con toda persona muerta, con toda persona seca, cuando recibe a Jesús como su Salvador. Por eso dice la Escritura, mis palabras, dijo el Señor Jesús, son ¿qué? Son espíritu y son vida. Un poquito de historia. Israel había sido destruido, había sido conquistado, había sido dispersado por las naciones. Pero cuando Cristo llegó al mundo 400 años después de la dispersión del pueblo de Israel, todavía habían unas peleas, habían contiendas de los judíos con los samaritanos. No se querían, no querían ni verse, no querían ni pasar por el territorio. Si allá al frente estaba Samaria y ellos estaban de viaje a Jerusalén, ellos se daban la vuelta por allá lejos para no pasar por el pueblo. Así se odiaban. Y decían que los samaritanos eran gente contaminada e inmunda. Pero a toda esa gente del pueblo de Israel, Dios los hace juntar, los huesos con sus huesos, pone carne, pone piel, pone tendones, y luego cuando están listos sopla sobre ellos y ellos cobran vida. 2500 años pasaron desde la profecía. 2500 años Israel vivió sin bandera, sin himno nacional, sin Estado, y vivió sin tierra también y perseguido. Mataron 6 millones de israelitas en Alemania. No había nación hasta el año 1948, cuando nació en un solo día el Estado de Israel. Y el Espíritu sopló de los cuatro vientos y comenzó a traer la gente a la nación, a un estado recién formado. Como cuando uno llega a un barrio y no hay nada, no hay agua, no hay luz, no hay nada, absolutamente nada. Así llegar el pueblo de Israel a la nación establecida en un solo día, y nosotros podemos ver la obra maravillosa en el pueblo de Israel. Ellos son los premios Nobel, ellos son los mayores inventores, ellos tienen el ejército más poderoso del mundo, ellos tienen muchísimas cosas y ellos mantuvieron la fe. A ellos Dios los escogió para que mantengan la fe, para que posteriormente llegaran hasta nosotros. ¿Por qué les cuento esto? Porque toda verdad es similar en el mundo espiritual invisible como lo es en el mundo visible, terrenal y visible.
Dice la Escritura, el alma que pecare, ¿qué pasa con ella? Morirá. Cuando uno está muerto por causa de su pecado, no oye la voz de Dios. Es como hablarle a una piedra. Pero lo maravilloso de todo esto es que Dios dijo que para Él no hay nada imposible. Dice la Escritura, nada hay imposible para Dios. Y en otra parte dice, todo es posible para Dios. Para que no nos quede duda. Jesús realizó varias resurrecciones que están registradas en la Escritura. La más asombrosa de las resurrecciones fue la de Lázaro. Llevaba 3 días muerto, enterrado, supuestamente en descomposición, porque la hermana le dijo, quiten la piedra. Dijo Jesús, no, le dice la hermana, ya hiede. Cuando nosotros predicamos el mensaje de salvación, estamos hablándole a los muertos espirituales. Por eso es necesario el evangelismo. Por eso es necesaria la predicación. Porque cuando nosotros estamos hablando el mensaje de salvación, le estamos hablando a gente que tiene el corazón de piedra. Pero ellos, al oír la voz de Dios, van a resucitar a una nueva vida. Algunos dirán, pero eso es ridículo. Y es que no entienden que el ser humano es tripartito, como dije antes, tiene 3 partes. Así que el ser humano que está muerto sin Cristo, camina, sí. Conversa, sí. Canta, sí. Baila, sí. Trabaja, sí. Pero su espíritu está muerto. Solamente tiene alma y solamente tiene cuerpo, porque su espíritu, la parte del espíritu, la parte tripartita para completar la Trinidad del hombre, está muerta. Pero como les dije antes, nada imposible para Dios. ¿Sabe por qué? Porque la Escritura comienza diciendo que Dios hizo el mundo de la nada. Usa el verbo bara, que quiere decir crear de la nada. Él de la oscuridad saca luz y también de la muerte saca vida. Por eso Dios le habla a los huesos secos y les dice, huesos secos, oigan la palabra de Dios. Y cuando Dios te sale al encuentro, tu oído tiene sordera. Tu vista es miope. Por eso no le ves, por eso no le escuchas, por eso tu entendimiento, como decía Pablo, está entenebrecido. Tu alma o mente razona, tu mente es muy lógica y no tiene que ver con Dios. Porque lo que es del hombre es carne humana y lo que es de Dios es espíritu. Por eso es tan importante tu espíritu, que tu espíritu gobierne tu alma y tu cuerpo también. Pero no puedes. Para que eso suceda, tu espíritu tiene que estar vivo y lleno del fuego de Dios. Jesús le dijo a la hermana de Lázaro, ¿qué le dijo? Cuando ella dijo, hermano, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Quiten la piedra, ya hiede. Dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto. Y aquí surge la pregunta, ¿cómo puede un muerto creer? La persona está muerta, pero si logra creer a la predicación, ¿qué pasará con ella? Tendrá vida.
¿Puede un muerto escuchar la voz de Dios? ¿Cómo es que Dios pone vida espiritual donde hay muerte? ¿Puede un hombre confesar sus pecados para que le sean perdonados? ¿Cómo es que llegamos a ser salvos? La respuesta de un cristiano es: ¿cómo fuiste salvo? Bueno, me arrepentí, le pedí perdón al Señor y Él me perdonó. Y si pediste perdón, entonces estabas vivo. Al final, ¿estabas vivo o estabas muerto? Y si te arrepentiste, al final, ¿estabas vivo o estabas muerto? Esta enseñanza o este mensaje puede que les resbale. Les resbale a cualquiera. Pero otros que no son cualquiera pensarán. Los que no son cualquiera pensarán y dirán: Dios me está hablando a mí. Porque a los que les resbalan, esos van a seguir muertos. Pero a los muertos que tiemblan a la voz de Dios, esos van a recibir vida y van a recibirla en abundancia. Así está escrito en la palabra. Yo he venido, dijo Él, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por eso es que te digo que si te arrepientes e invitas a Jesús a tu corazón, serás salvo. Y no es que vos lo estés buscando, es Él el que te busca a vos. Juan 15:16, ¿qué dice? No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¿Qué más? Para que todo lo que pidieren al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, ¿quién buscó a Dios? ¿Vos o Él te buscó a vos? Él. Eso es lo que te hace tener un corazón agradecido. ¿Cuándo? Cuando lo entiendes. Que Él te estuvo buscando desde que naciste para que puedas ser salvo y perdonado. Esto quiere decir que vos no podías arrepentirte y no podías tampoco pedirle perdón si Él no hacía antes algo. Y lo que Él hizo fue hablarle a tus huesos secos, y tus huesos secos escucharon la voz de Dios. Si le preguntan a ustedes a un muerto que camina si es pecador, ¿qué le va a decir? ¿Le ha pasado ya? Porque uno pregunta, la gente pregunta y le dice: ¿vos sos pecador? ¿Qué le va a decir ese? No, le va a decir: bueno, en realidad todos somos pecadores. ¿Le va a decir eso? Porque no tiene la valentía de decir que es pecador. Y le va a decir: ¿quién no ha pecado pues alguna vez? Y también le va a decir: pero yo no soy tan pecador como fulano. Todo con la idea de justificarse. Pero los que son vivificados por el Espíritu Santo te van a decir: ahora comprendo lo grave de mi pecado. Por eso me arrepiento y le pido perdón a Dios. Porque estás entendiendo que el pecado es una ofensa directa a Dios. Es como un escupitazo. ¡Pah! Y cuando lo entiendas así, entonces cuando pecas, te va a doler tu corazón. Y vas a llorar delante de Él. Le vas a pedir perdón por el delito de haberle ofendido sin motivo. Y le vas a pedir ayuda para no volver a hacer lo mismo. Vas a poder decirle: ahora comprendo lo grave de mi pecado, por eso me arrepiento y te pido perdón. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, lo que pasó es que cuando estabas muertos en tus delitos y pecados,
escuchaste la voz de Dios y resucitaste a la vida. Por eso dice Efesios 2:1, y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Dios te dio vida cuando estabas muerto. Porque si Él no te hubiera dado vida, no podías arrepentirte. Porque no entendías del pecado. No podías pedir perdón. Y Él te dio vida para que vos pidas perdón. La gran locura de la salvación es que la salvación y el perdón se inicia en Dios. Dice que a Dios le plació, le pareció bien, le pareció correcto salvar a la gente con la locura de la predicación. Por eso cuando usted está en la calle predicando, pasan a una y están los locos aquí. Locura, parece, pero ese loco está dándole vida a los que escuchan. Le está dando la oportunidad de que puedan arrepentirse. Está dando la oportunidad de que sus huesos secos cobren vida. Deberían ser agradecidos, pero no lo son. Pero es porque no entienden lo que Dios está haciendo. Cuando nosotros vinimos a la fe, también estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Pero ahora que escuchamos la palabra de Dios, tenemos conciencia de la gravedad del pecado. Ahora nos damos cuenta. Por eso es que cuando cometemos alguna falla, pedimos perdón. Porque nos damos cuenta que ofendemos el corazón de Dios, lo lastimamos. Esos huesos secos, esos huesos sin vida, pueden escuchar la palabra de Dios. Porque estás escuchando, pero mientras vas escuchando la palabra de Dios, que es espíritu y es vida, el Espíritu Santo está tratando con tu corazón. Te está haciendo ver tu condición. Te está haciendo ver los pecados que no has confesado si es que eres creyente. Porque Dios va limpiando tu vaso, que es tu vida, poco a poco. La gente dice, oh, yo tengo pues que vivir de algo. Y hace negocios malos e ilícitos. Pero no lo entiende. ¿Por qué? Porque está muerto en sus delitos y pecados. Y si la persona se queda así por siempre, su destino eterno es la segunda muerte. Y la segunda muerte, la primera muerte es la física. Y la segunda muerte es una eternidad en el infierno. Cuando vos estás escuchando la palabra y el Espíritu te está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, vos vas a temblar por dentro. Vas a tomar conciencia de tu situación. Vas a recordar las veces que has asistido a una iglesia y no pasó nada, porque no te importa nada. Pero cuando escuchas la voz de Dios, vas a poder decir, Dios me está hablando a mí. Ese muerto, ese hueso seco soy yo. Necesita recobrar vida. Necesita clamar al Señor para que Él sople sobre mí. Y entonces el muerto, el que estaba muerto, va a escuchar. Por eso digo siempre que Dios es bueno. Porque nadie de nosotros merecía la salvación. La salvación es un regalo inmerecido, que nadie lo merece, nadie puede pagarlo. Y lo más glorioso es que cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, Él nos dio vida. Yo tenía 33 años cuando el Señor
le dio vida a mis huesos secos. Estaba tan agradecida que lo único que quería es que todos lo sepan, que todos conozcan mi experiencia del nuevo nacimiento que había experimentado. Todavía no entendía lo que les estoy enseñando ahora. Me había llenado de tal gozo mi vida que yo quería contarlo a todo mundo. Ya. Y sin duda muchos decían, se tronó. Porque la gente dice eso, pobre se tronó, está leyendo la Biblia. Y los bien intencionados dicen, no leas tanto la Biblia. Yo conocí a un hombre que leía tanto la Biblia y se tronó. Y entonces la gente, ay, ¿verdad? No dice, cierra su Biblia y no quiere leer para no tronarse. Cuando es la única vez que nosotros estamos cuerdos de verdad. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Dios nos dio vida. Muchas veces no entendemos la predicación. Sin embargo, en la hora del llamamiento queremos que nuestros pecados sean perdonados. Y lloramos sin entender por qué estamos llorando. Pero si nacemos de nuevo, jamás olvidaremos el día glorioso en que Cristo nos perdonó y nos dio vida. La mayoría tiene en su Biblia, en su primer Biblia, la fecha donde se convirtió. Porque es un día inolvidable. Es como si le sacaran a uno de encima qué sé yo, un cajón que lo agobia a uno por el pecado. Lo tiene así, hacia abajo, hacia abajo. Pero cuando cae ese cajón, esa caja, esa bolsa, ese peso, uno comienza a respirar la libertad que trae Dios a través de su Espíritu. Vos puedes tener, tómelo esto en cuenta, Dios no tiene nietos. Repítalo, es bueno eso. Otra vez. Una vez más. Vos puedes tener padres predicadores, padres o madres predicadoras. Vos puedes tener tíos o hermanos predicadores. Puedes haberte criado en la iglesia desde chiquitito. Puede que hayas asistido a la escuela dominical o a la hora feliz o cualquier enseñanza del Evangelio. Pero si no has nacido de nuevo, sigues muerto en tus delitos y en tus pecados. Porque como dije antes, Dios no tiene nietos, solamente hijos. Y uno se convierte en hijo cuando pide perdón por sus pecados e invita a Jesús a entrar en su corazón como Señor y Salvador de su vida. Hay mucha gente que cree que porque no fueron drogadictos o alcohólicos anónimos, no tienen de qué dar testimonio. ¿Querés dar tu testimonio? ¿Pero de qué? Yo no he sido alcohólico, yo no he sido drogadicto. Y es porque no entiende que ellos estuvieron muertos, secos, al aire libre, desintegrados por el sol, por la lluvia, y de repente escucharon la voz de Dios y tuvieron vida. Juan 5:25 dice, de cierto os digo o te digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyen vivirán. O sea que los que oyen están en condiciones de arrepentirse por el solo hecho de escuchar la palabra de Dios cuando estás muerto o estabas muerto. Y si Él te llamó, no hay ningún mérito en vos. El mérito está en Él. Dios hace que lo imposible suceda. Y cuando nos arrepentimos de corazón y nos volvemos a Él creyendo que Jesús es nuestro Salvador, Dios nos da nueva vida.
vida plena, vida llena de esperanza, porque Él tiene el poder de darnos vida, y de lo seco e inútil como son los huesos secos, cobran vida por el soplo del Espíritu de Dios. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.